el, Bien, ya estamos grabando. Bien, podemos hablar del libro de Josué, recordando que esas preguntas a mí me gustaría que la llenen y me la vayan mandando. Pueden mandármela llena a mi correo o pueden mandarla a mi WhatsApp, no hay ningún problema. En el libro de Josué, lo que vamos a hacer es ver una panorámica. Una panorámica es desde arriba, ¿sabe? Que eso que abarca, pero que va medio rápido, que no se puede detener demasiado. Así que es una panorámica, un panorama general de lo que es el libro de Josué, pero no sin antes recordar pues lo que hablamos de Génesis y otros libros más, porque de allí viene. Josué es como una continuación. Recuerden que específicamente Deuteronomio no lo termina Moisés, sino que lo que se piensa, lo que se dice es que fue terminado por Josué específicamente. Entonces, la palabra habla en cuanto a lo que enseñábamos, que el libro de Génesis recoge los detalles del programa. Acuérdense que Dios desde un principio tenía un programa con la humanidad. En ese programa Dios se lo entregó a Abraham. Recuerda Génesis 15 del 12 al 21, cómo Dios le habla a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y te llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Dios empieza a poner en el programa de la salvación, en el programa de una tierra nueva, en el programa del plan perfecto para su pueblo. Ahí encontramos que la nación de Israel surgía de Abraham y que iría a Egipto. Ustedes saben lo que pasó allí en Egipto, donde ellos sirvieron de esclavos y que después de 400 años Dios entonces decide sacarlo. Acuérdense que Dios dentro de su programa había hablado de que llevaría a un libertador, hablando ya en este caso de Moisés. Dios los sacaría de allí para introducirlos en la tierra o en el país de Canaán, con el fin de que ellos poseyeran, y no solamente poseyeran, sino que también disfrutaran de esta tierra. Entonces, ¿qué vemos allí? Vemos que Moisés, cuando Dios le entrega el programa, le dice: mira, este es el programa que tú vas a seguir, esta es la manera en la que lo vas a hacer, y esto es lo que yo voy a hacer a tu favor. Pero Moisés fue incapaz de seguir el programa que Dios le había indicado. Fue incapaz, no pudo hacerlo. ¿Cuál es el papel que tenía que seguir este hombre? ¿Cuál es el papel del libro de Josué también en cuanto a este programa? Sabemos que Dios envió a Moisés para sacar al pueblo de Israel, que estaba allí en Egipto, ¿verdad? Estaba en Egipto y Dios quería sacar a este pueblo de aquel lugar, y que por la fe guardó allí también este pueblo, guardó la Pascua que Dios le había mandado y guió a los israelitas durante 40 años por el desierto. Ustedes saben esa historia, ¿verdad? Si bien finalmente él mismo no los pudo introducir, ustedes saben por qué, a la tierra de Canaán. De hecho, no mucho tiempo después de que Israel saliera de Egipto, Moisés ya los había llevado hasta la frontera de Canaán. Ustedes saben eso, ¿verdad? Y había enviado desde allí espías para ver la tierra, para conocer la tierra. Sin embargo, a su regreso, el pueblo se rebeló y rehusó entrar a la tierra que Dios le había mostrado. Incluso llegaron a hablar de buscar otra gente que lo devolviera, que lo llevara otra vez a Egipto, cuando escucharon que la tierra estaba llena de gigantes, estaba llena de hombres fuertes y que eran amuralladas y todo eso. Y ellos dijeron: vamos a buscar a alguien más que nos devuelva otra vez a la tierra de Egipto, de donde salimos. Así que Moisés pasó 40 años vagando con ellos por el desierto hasta que se levantó una nueva generación. Es lo que hemos visto hasta este punto. Y en ese tiempo, bajo la presión de las grandes pruebas que tuvo que pasar por causa de ellos, llegó un momento en que perdió la paciencia. Usted lo sabe, perdió los estribos con este pueblo de una cabeza de una mente entenebrecida y de poca obediencia. Este hombre se enojó y se rebeló en contra de lo que Dios le había dicho. Por ese motivo,
le fue impedida la entrada en la tierra prometida. Y aunque le rogó a Dios con mucha insistencia para que le dejara entrar, Dios se mantuvo firme en su postura y en la decisión de que Moisés ni el pueblo mayor de 20 años entraría a la tierra prometida. Todo el proyecto había fracasado, por así decirlo, en las manos de Moisés. Pero podemos ver entonces que en el plan, en el programa de Dios, en el proyecto de Dios, lo que un Moisés no pudo lograr, Dios entonces estaba eligiendo a un Josué que pudiera hacerlo. El libro de Josué específicamente nos dice que lo que Moisés no hizo, Josué sí pudo hacer. Moisés no pudo lograr, Josué lo hizo. Sería bueno que este concepto entre en nuestra mente y en nuestro corazón, que lo que un Moisés no puede hacer, entonces un Josué lo hace en el nombre del Señor. Entonces, recordemos esto, líderes, que si nosotros no llevamos a cabo el programa de Dios, no se va a detener. El programa de Dios no se va a detener. Somos necesarios, pero no imprescindibles para el plan y el programa de Dios en esta tierra. Necesarios, sí. Imprescindibles, no. Si un Moisés no logra hacer lo que Dios quiere que haga, Dios entonces levantará a un Josué para llevar su plan y su programa o proyecto a cabo. El libro entonces, Josué en griego es Jesús, según Hechos capítulo 4, versículo 8. Hasta ahora hemos hablado de un hecho histórico, pero podemos demostrar poco, ¿verdad? Lo que significa el nombre de Josué y los planes de Dios con este Josué. Sabemos que el nombre en hebreo, el nombre Josué es el nombre griego Jesús. Por tanto, bien se puede decir, podríamos llegar a la conclusión entonces que lo que Moisés no pudo hacer, lo pudo hacer un Jesús. Un Jesús. ¿A qué Jesús nos referimos? Pues al Josué histórico. Al Josué histórico, que sin embargo este Josué histórico apunta inconfundiblemente a nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué contexto? ¿En qué contexto la persona de Josué es un tipo o es alguien que refleja al Cristo, hermano, a Jesús? Romanos 8, versículo 3 al 4, podríamos ver esta parte que el apóstol Pablo lo señala de esta manera. Porque lo que era imposible para la ley, recuerden que cuando hablamos de la ley, estamos señalando a Moisés. Estamos señalando, recuerden, cuando Jesucristo está hablando específicamente sobre Lázaro y el hombre rico, cuando el rico le dice, envía a Lázaro a que moje la punta de su dedo y la pase por mis labios, entonces, o de lo contrario, si él no puede hacerlo, envíalo a que le avise a mi familia que realmente este lugar existe para que puedan salvarse. Y entonces lo que la Biblia dice es que el padre Abraham le dice a Moisés tienen y a los profetas que lo oigan a ellos. Pero cuando Jesús está haciendo esta referencia de Moisés y de los profetas, no está hablando del hombre que había muerto hacía muchos años. No está hablando de los profetas que habían muerto hacía muchos años. Jesús está hablando específicamente del Pentateuco y está hablando específicamente de los libros que habían escrito, que habían dictado en su momento los profetas. Está hablando del libro de Isaías, está hablando del libro de Jeremías, está hablando de esos libros que ya existían, que ya estaban escritos, que habían ya rollos escritos de ellos. Él dice, los rollos, en otras palabras, ellos tienen los rollos del Pentateuco. Ellos tienen los rollos también de
que escribieron los profetas. Ellos que lo lean y en su defecto que vayan a la sinagoga y oigan lo que se dice allí para que sepan lo que realmente Dios quiere para con sus vidas. Es igual cuando yo, un ejemplo, estoy leyendo un libro, por ejemplo, Liderazgo Espiritual de John Maxwell. Yo no estoy leyendo liderazgo espiritual, estoy leyendo a Maxwell, lo estoy leyendo a él, porque esos son sus pensamientos, son sus ideas, es lo que él cree, lo que él piensa. Entonces, a eso nos referimos. Cuando Pablo dice, porque lo que era imposible para la ley, él dice, lo que era imposible para Moisés, en otra palabra, ¿verdad? Por cuanto era débil por la carne, era débil. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, lo que era imposible para un Moisés, lo fue posible para un Josué, en este caso para un Jesús, No sé si me están entendiendo, hermanos. Entonces, ese es el paralelismo que hay en esta palabra. Vemos que hay dos niveles en el libro de Josué. Hay un nivel histórico y en el que Moisés no pudo introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Hay una misión para la cual fue necesario que llegara Josué, ¿verdad? Lo que Moisés no pudo hacer, esto es puesto en la mano de Josué. Y hay otro nivel en el que Moisés, como representante de la ley, no pudo darnos salvación, por cuanto era débil, ¿verdad? No pudo darnos salvación, por lo cual tuvo que aparecer nuestro Señor Jesucristo para introducirnos en la salvación eterna. Entonces, lo que un Moisés conforme a la ley no pudo lograr, un Jesús conforme a la gracia, ¿verdad? Al Espíritu Santo, a su sacrificio, lo logró en nosotros. La ley no pudo dar salvación, Moisés no pudo dar salvación, pero la gracia en Cristo Jesús nos da salvación y vida eterna. Amén. Entonces, Josué, lo que nos muestra, ¿verdad? Josué nos muestra una conquista en dos partes, o podríamos llamar en dos fases. El libro de Josué está dividido en dos partes que podríamos resumirlo de la siguiente manera. Esto es un panorama, recuerden, estamos dando un panorama del libro de Josué. Número 1 de Josué, capítulo 1, versículo 1 al 12 y al 24, 12-24, vemos que Josué está conquistando la herencia en su totalidad. Vemos la conquista de lo que Dios prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob, y para lo cual escogió también a un Moisés. Josué capítulo 13, versículo 1 y hasta el capítulo 24, versículo 33, entonces nos deja ver la distribución y el disfrute de esa herencia que ya ha sido conquistada en su totalidad. En la primera fase, en la primera parte, ¿verdad? Vemos a un Josué que dirige a los ejércitos unidos de Israel para conquistar y poseer la tierra. Con ellos, él vence la resistencia de todos los reyes que habitaban en el país, y pues la sección termina en el capítulo 12 con una larga lista de todos los reyes que fueron derrotados. Es lo que podemos ver en el libro de Josué. Yo le voy a mandar este material para que ustedes lo tengan y puedan escudriñarlo, puedan leerlo y puedan degustarlo en otro momento. Entonces, la segunda parte, la segunda fase, comienza entonces en el capítulo 13, en su versículo 1, explicándonos que Josué, ya entrando en años, ya viejo, ¿verdad?, había dejado de dirigir los ejércitos unidos de Israel, y entonces comenzó la segunda parte de la conquista. Quizás alguien se pregunta, ¿por qué eran necesarias dos fases para la conquista? ¿Por qué dividirlo en dos fases? ¿Por qué no simplemente empieza, toma y entrega, toma y entrega? Vamos a verlo por qué, ¿verdad? Para contestar esa pregunta tenemos que comenzar analizando los hechos históricos, ver los hechos históricos, viendo también desde el momento en que Dios le promete a Moisés
Desde el momento en que Moisés habla con el pueblo, dice qué hacer y cómo hacerlo, Moisés, desde atrás, aún después de su muerte, es quien dirige, es quien dice qué se va a hacer y cómo se va a hacer, porque Dios ya lo había dictado a él mientras estaba en vida. En la primera fase, Josué iba capitaneando los ejércitos unidos de Israel. Tras la conquista de cada ciudad, Josué no podía permitir a los israelitas que se instalaran inmediatamente en la tierra, en las ciudades que habían poseído, para quedarse allí tranquilos, porque el ejército entonces tenía que estar unido hasta el final de toda la conquista. De no ser así, ¿por qué no la iba entregando? Porque de no ser así, entonces el ejército quedaría demasiado menguado al llegar al norte de Canaán, donde había reyes que fácilmente los habrían derrotado. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que si cada vez que conquistaban una tierra, Josué le iba entregando, lo iba dejando allí a los que iban conquistando, a los que le tocaba, iba dividiendo, haciendo la división. ¿Qué iba a pasar? Cuando llegaran a los reyes del norte, a la tierra del norte, que eran poderosos, entonces ya iba a estar diezmado el ejército y serían presa fácil para sus enemigos y no podrían llegar a conquistar. Tanto así que, si usted se da cuenta, cuando ellos venían de allá para acá, encontraron que habían ejércitos que habían retomado la tierra y tuvieron que volver a pelear otra vez. De ahí que el hebreo cumple una palabra especial para describir el proceso por el que ellos tomaron. La palabra tomaron estas ciudades. El término no quiere decir que la poseyeran, ¿verdad? En el sentido de entrar y residir o vivir en ellas, sino que expresa la idea de que derrotaron al pueblo que allí vivía. Era lo único que derrotaron y siguieron, derrotaron y siguieron. Ese tomaron no es de derrotaron y vivieron allí. Derrotaron el pueblo que allí vivía y siguieron en la conquista. Al llegar al final de la primera fase, encontramos que Josué era un hombre viejo y que ya no dirigía los ejércitos unidos de Israel. Ahora, cada tribu tenía que tomar posesión de los territorios que le había sido concedido. Una toma de posesión para que el hebreo usa un verbo diferente. Esta segunda fase de la conquista resultó ser muchas veces una labor muy ardua, muy difícil, ¿verdad? Ya que implicaba igualmente un combate, implicaba una pelea, porque si bien Josué había vencido a los reyes que ocupaban aquellas tierras, decíamos, cuando más tarde las tribus llegaron a tomar posesión de la herencia, ¿con qué se encontraron? Con que los cananeos habían vuelto otra vez y no estaban dispuestos a marcharse de la tierra. Para llegar a tomar plena posesión de la herencia, tuvieron que luchar otra vez y podemos ver cómo algunos lo hicieron bien, mientras que otros lo hicieron mal. Y a pesar de esas dos fases históricas, podemos ver de la conquista de Canaán, no pudo resistirse a ver con ellas un prototipo de nuestra propia salvación. Podemos ver eso, un prototipo de cómo es nuestra salvación, cómo es la salvación para el pueblo de hoy, hermano. Encontramos que nosotros también tenemos que hacer la misma distinción. ¿Qué podemos hacer entre lo que Cristo ha hecho para introducirnos en nuestra herencia y lo que todavía nosotros tenemos que pelear para disfrutar plenamente de la herencia que el Señor nos ha dado? Somos salvos, Cristo murió por nosotros, Cristo murió para salvarnos, Él tomó nuestro lugar, Él pagó el precio, pero todavía tenemos que batallar. Dice la Biblia, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El apóstol Pablo es un claro ejemplo de esto que estamos diciendo, que nos dice en el versículo 3 de Filipenses, él lo dice, que en cuanto a la cuestión de la justificación y en cuanto a la cuestión de la salvación, él dice, él tuvo que rechazar todas
todos los intentos y esfuerzos de guardar la ley de Dios y descansar plenamente en Cristo Jesús. Vamos a ver, Filipenses 3, 12 al 14. ¿Qué dijo Pablo? Pablo dijo, no que ya lo haya alcanzado todo, ni que ya yo crea o piense que estoy en la perfección, en la cumbre. Dice, sino que prosigo por ver si logro tomar o asir aquello para lo cual fui también tomado por Cristo Jesús. Y él dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice Pablo, aunque sé que Cristo me ha salvado, aunque sé que ya él pagó el precio, aunque sé que ya él tomó mi lugar y me ha justificado delante del Padre. Él dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, hablando de la ley, hablando de los sacrificios, dice, y extendiéndome lo que está delante, a la promesa de salvación, él dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, hay una tierra prometida, hay una salvación para mí, pero hermano, día a día yo tengo que tomar posesión de esa tierra. ¿Y a qué se refiere esto? Tengo que volver otra vez a sacar al Eteo, al Cananeo, al Jebuseo, a toda esa gente. Tengo que pelear la buena batalla en Cristo. Esto aplica también a nuestra propia experiencia cristiana. Así que por un lado, la primera parte de Josué es para nosotros una ilustración de lo que Cristo ha hecho para llevarnos a nuestra herencia celestial. No se trata, por tanto, de lo que nosotros podemos hacer para entrar en la herencia que Cristo nos ha dado. Nuestro Josué ha hecho, ¿verdad?, lo que todavía tenemos que hacer para introducirnos a la tierra prometida. Por otro lado, la segunda parte de Josué nos servirá como una ilustración de las batallas que nosotros personalmente tendremos que librar para entrar plenamente en el disfrute de nuestra herencia. Tenemos una herencia, pero todavía no estamos disfrutando de ella. ¿Qué tenemos que hacer para disfrutar de ella? Obedecer, mantenernos firmes. Dice la Biblia, el que esté firme, cuide, vele o mire que no caiga. Bienaventurados aquellos a los cuales cuando el Señor venga los encuentre haciendo así. Amén. Entonces somos bienaventurados. Entonces hay 3 secciones que vamos a ver sobre el libro de Josué. 3 secciones. La primera sección es vamos a ver el primer objetivo que consistía, ¿verdad? Este libro era entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Lo que tendrían que cruzar primero el río Jordán. Para poder entrar a la tierra prometida, tenían que primero cruzar. Pero recuerden que la promesa era desde este lado del Jordán. Y había un pueblo allí que ya había conquistado, ¿verdad? En aquel momento se encontraba el Jordán desbordado. Dios tenía que obrar. Óyame bien claro, esto es algo maravilloso. Cuando el pueblo llega delante del Jordán, se encuentra no con un Jordán que está como de manera normal, como en cualquier tiempo. El Jordán estaba desbordado. Y cuando el Jordán se desbordaba, se crecía de lado a lado. Y era prácticamente imposible cruzarlo. Mojaba toda la tierra de lado y lado. Era algo espantoso, muy sucio y muy caudaloso. Y este Jordán es el que el pueblo se encuentra para poder cruzar y tomar posesión de la tierra prometida. Oiga, entonces esto es lo que recuerde que Dios llama a un Moisés que había dividido en el nombre del Señor el mar en 2. Y entonces este pueblo con el que Josué anda no es un pueblo totalmente espiritual, es un pueblo que no conoce los milagros de Dios, que solamente había oído hablar de lo que Dios había hecho, pero no había palpado los milagros. Era un pueblo que batallaba, era un pueblo guerrero, ¿verdad? Pero no era un pueblo que conocía lo espiritual, que conocía al Dios de los milagros.
Entonces vamos a ver eso, ¿verdad? Por ese mismo motivo, Dios mismo intervino en la situación haciendo el milagro de separar las aguas e introducir al pueblo en la tierra prometida. ¿Recuerdan cuando llegaron a Egipto los espías? ¿Recuerdan lo que cuando llegan a la casa de Rahab, lo que Rahab le dice? El pueblo tiene miedo, no porque ustedes son muchos, no porque ustedes son grandes guerreros, no porque ustedes saben pelear. Ella dijo, el pueblo tiene miedo, el pueblo está temblando, el pueblo ha oído la noticia de que su Dios es un Dios que divide mares, que su Dios es un Dios que divide el río Jordán por más botado que estuviese. Su Dios es un Dios que divide el río y que los hizo cruzar en seco. La gente aquí tiene miedo, no de ustedes, la gente tiene miedo de su Dios. Y él le dijo, cuando su Dios le entregue esta tierra, entonces yo quiero que ustedes se acuerden de lo que yo hice por ustedes. Ellos no hablaban del pueblo, ellos hablaban del Dios de aquel pueblo. Amén. Dice Josué 4:10 al 11. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en el medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que el Señor había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando acabó de pasar, pasó el arca del Señor y los sacerdotes en presencia del pueblo. La segunda sección dice que al pasar en el segundo objetivo, vamos a tener bien claro que esto no era la destrucción solamente de Jericó o de Jai, sino que era el propósito que Dios tenía para dejarse ver, dejarse notar, que Josué entendiera quién era el estratega militar y quien daba la victoria, y que el pueblo entendiera que sin Dios no podían hacer nada. Recuerdan que Josué le dijo, si tú no vas conmigo, yo no iré a ningún lugar. Yo no iré a ningún lugar. Dijo, mira que te mando que te esfuerces, que te esfuerces y seas valiente. Yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Josué 8, 30-35 dice, y entonces Josué edificó un altar al Señor en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Dios, había mandado. Todavía los mandamientos de Moisés, lo que Moisés había dicho, estaba allí cumpliendo. Notamos el énfasis en que lo que estaba haciendo ahora Josué era lo que Moisés había mandado, según Deuteronomio 27, 1 al 10. En aquel momento, Dios fijó como uno de los objetivos principales el entrar en Canaán, el de establecer allí la ley del Señor. Ahora bien, para llevar a cabo ese objetivo había que vencer un obstáculo, la ciudad de Jericó y la ciudad de Jai, que se encontraban en el camino a los montes de Gerizim y de Ebal. Luego, el lugar escogido por Dios para proclamar la ley. Este obstáculo fue removido por una intervención directa de Dios, que derribó los muros de Jericó y logró así que el objetivo se cumpliera. No sé si ustedes han leído esta parte, ¿verdad? Cómo Dios manda a Josué, lo que Dios le dice a Josué que haga. Tú no vas a levantar la voz, y algunos eruditos, algunos exégetas dicen que al Josué hablar al pueblo, cuando el pueblo ve el milagro que Dios hace de abrir el río en dos y cruzarlo en seco, ellos empiezan a creer que de verdad Dios estaba con Josué. Y entonces ellos dicen, no hay problema, haremos lo que tú digas. Pero las palabras que Josué estaba diciendo eran las mismas palabras que Moisés le había dicho. Y eran las palabras que Dios le había dicho a Moisés. Entonces, aquí lo que cuenta es la obediencia de un Josué y la obediencia de un pueblo a la voz del hombre de Dios. Entonces, la obediencia, recuerden que yo siempre he dicho que la bendición está sometida o supeditada a la obediencia del pueblo. Dios está probando ahora la fe de ellos. Dios está probando ahora la creencia de ellos. Dios está probando ahora si de verdad ellos creían o no en que Dios estaba levantando. Dice, esta batalla será peleada de una manera diferente. Será peleada en alabanza. Será peleada en fe. Ustedes no levantarán espada
ustedes no van a levantar sus arcos, ustedes no van a levantar nada humano, sino que lo que harán, lo harán en mi presencia. Ustedes solamente van a marchar. Y yo digo, bueno, Dios pudo haberlo hecho en el primer día, pero Dios quería un pueblo que perseverara. Dios quería que el pueblo entendiera lo que es depender de Él, depender de su palabra, depender de un Dios que es soberano. Y ustedes conocen la historia. El primer día una vuelta, el segundo día una vuelta, el tercer día una vuelta, cada día una vuelta. Llegó el momento, ahora den 7 vueltas. El último día 7 vueltas. Entonces, no fueron 7 vueltas en total. En total fueron 13 vueltas. Hay gente que canta que dieron 3 y los israelitas le dieron 7 vueltas. Se olvidan de las 6 que ya habían dado. No son 6 vueltas, no fueron 7 vueltas, fueron 13 vueltas. 13 vueltas. Entonces el coro debería ser, los israelitas dieron 13 vueltas a Jericó, 13 vueltas. No podemos obviar las primeras 6 vueltas. Amén. Y lo que Dios hace, según algunos exégetas, es que con la alabanza de este pueblo, en obediencia, lo que Dios hace, el primer milagro, Dios crea un terremoto que derribara todas las murallas de Jericó. Tan ancha, dice la Biblia, que en la cima de ella vivía gente, habían casas de tan anchas que eran. Y yo creo que el segundo milagro fue que ninguna de estas piedras, ninguna parte de la muralla tocó al pueblo de Dios. Ninguna derribó al pueblo de Dios. Amén. Entonces, ustedes saben también lo que pasó después. Ya el pueblo se cree la gran cosa y entonces hay en iglesia, hay un pueblo más adelante para poder llegar a Jericín, para poder llegar a Ebal. Hay un pueblo que se llama Jai, pero él le dice, mira, Josué, ese pueblo ni amerita que nos esforcemos, que tú mandes todo el ejército, manda un grupo nada más, y Josué le hizo caso, no consultó a Dios, consultó a su ejército, a los comandantes, y por no consultar a Dios, ustedes saben la vergüenza que pasaron, y los de Jai, dice la Biblia, que le hicieron dar a lo que llamaríamos una gran huida, lo hicieron correr al pueblo. Y cuando Josué fue ante Dios llorando, lamentándose, porque un pueblo tan pequeño nos diste la victoria con Jericó, pero un pueblo tan pequeño como Jai nos hace correr. Ay, cuando nuestros enemigos oigan que los de Jai, un pueblo tan chiquito, tan pequeño, hizo correr los ejércitos de Jehová, ¿qué va a pasar? No nos temerán, ni te temerán a ti. Y con lágrimas, ¿qué pasó? Y yo le dijo, no, ¿qué pasó? No, espérate. Tú no me consultaste a mí. Tú hiciste lo que te dio la voluntad y tú creíste que era suficiente. Yo te solté en banda, te solté soga a ver qué ibas a hacer y permití que los persiguieran para que tú entiendas que no es con tu fuerza, sino con mi fuerza. Ahora hazlo así. Envía hombres, haz esto, haz aquello. Y dice la Biblia, cuando él obedeció, dice que no tuvieron que levantar espada. Los mismos habitantes de Jai se confundieron, Dios lo confundió y ellos mismos se mataron uno con otros. Amén. Entonces, la tercera sección empezamos haciendo la observación de que esta tercera sección comienza de forma similar como lo hizo la segunda, al ver la similitud entre Josué 5.1 y Josué 9.1, nos damos cuenta de que esta división en secciones no es un evento solamente del hombre, sino que refleja el diseño de Dios para el pueblo. ¿Ven? Josué 11.12 dice, asimismo, tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas y las hirió a filo de espada y los destruyó como Moisés, siervo del Señor, le había mandado. Josué 11.15, de la manera que el Señor lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. ¿Amén? Entonces, Josué 11.15 dice, 11.19 al 20 dice, no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra, porque esto vino del Señor.
que endureciera el corazón de ellos, que resistiesen en guerra a Israel para destruirlos y que no le fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como el Señor lo había mandado. Una vez más dice a Moisés. Dice, y no resulta casi imposible leer esta historia sin ver enseguida que es un prototipo de lo que el Señor ha hecho a nivel superior con nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dice, por medio de su muerte, despojó a los principados, hablando de Cristo, y a las potestades, exhibiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz, según Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 15. Y como dice 1 Corintios 15, 25, preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Esta es una similitud de lo que Dios ha dicho a Moisés, de lo que hizo Josué y de lo que hizo Cristo al morir por nosotros en la cruz del Calvario. En cuanto al obstáculo especial con el que se enfrentaron para conseguir el objetivo, fueron la coalición de los reyes del norte, como decíamos, ¿verdad? Y del sur. Y de nuevo, esta vez Dios intervino, Dios de manera milagrosa, haciendo caer grandes piedras desde el cielo que destruyeron en gran parte a los dos ejércitos enemigos. Y deteniendo luego la luna y el sol en respuesta a la oración de Josué. Es decir, nuevamente fue una intervención directa de Dios lo que permitió a Josué conseguir el objetivo. Recuerden que, aunque decimos que detuvo la luna y el sol, realmente no fue así, sino, como hemos dicho en otro momento, que lo que Dios hizo fue detener, dicen algunos exégetas, que detuvo fue la galaxia, nuestra galaxia, la Vía Láctea. Bien, diferencia entre las tres secciones que hemos visto. Hasta ahora hemos considerado ciertas similitudes entre las tres secciones de primera parte del libro de Josué, pero ahora vamos a ver las diferencias significativas que también existen entre ellas. Por ejemplo, las tácticas militares usadas en cada una de las secciones militares llevadas a cabo por Josué fueron diferentes. Vamos a considerar cada una de las batallas. Bien, en la primera sección de la batalla, la preocupación principal de Josué era descubrir si el rey de Jericó tenía intención de salir de la ciudad y atacar a los israelitas mientras intentaban cruzar el río Jordán, que en aquel momento estaba completamente desbordado. Hubiera sido muy complicado hacerle frente en esas circunstancias, así que Josué lo que hizo fue que envió espías con el fin de descubrir las intenciones que tenía el rey de Jericó y los habitantes de ella. Después de averiguar que no iban a atacarle, sino que se habían encerrado dentro de las murallas de la ciudad, el problema militar que Josué tenía que resolver era cómo iban a penetrar entonces las murallas de Jericó. Sin embargo, con la ciudad de Jai fue distinto. La cuestión no era cómo entrar a Jai, sino cómo conseguir que el rey saliera. Así que las tácticas militares empleadas por Josué tuvieron que ser necesariamente diferentes. Al llegar a la tercera sección, vemos una táctica muy distinta a la de Jericó, que era entrar a ella, a la de Jai, que era sacar al rey. Entonces, en esta Josué tuvo que hacer una marcha forzada con su ejército durante toda la noche para sorprender a la coalición de los reyes del sur. También podemos observar que hay una diferencia importante entre los obstáculos con los que se encontraron y la naturaleza de los milagros que Dios hizo para vencer a cada ejército de una manera diferente. Y sin detenernos para sacar algunas conclusiones, vamos a analizar la relación que hay entre cada una de estas similitudes y las diferencias que hay entre ellas. Bien, vamos a ilustrar en esta parte, ¿verdad? Esa parte. Vamos a ilustrar así: tres hombres van a una consulta, vamos a ilustrarlo,
de un médico quejándose de un dolor de garganta. El médico, esto es una ilustración, examina al primero, le pregunta si tuvo en el partido de fútbol del sábado y que si estaba boceando durante toda la tarde, a lo que el paciente le dice que sí. Así que el médico lo manda a su casa y únicamente le dice, bueno, tiene que guardar silencio por un par de días. Después examina al segundo, le diagnostica faringitis y le da antibiótico. Y al tercer paciente también le duele la garganta, pero el médico, tras examinar con un semblante de preocupación, manda a practicarle una biopsia porque teme que el problema en su garganta pueda ser un cáncer. En los tres casos hay similitudes, pero también diferentes consultas claves para establecer el diagnóstico de cada uno. Vamos a llevar un resumen igual. Con Jericó, ¿verdad? Fue de una manera. Con Jai de otra manera. Y con los reyes del norte y del sur de otra manera. En conclusión, las cosas que vamos a encontrar en el libro de Josué son historia. Pero según la vayamos estudiando, nos daremos cuenta que también nos hablan en un nivel mucho más elevado de cosas que tienen que ver con nuestra salvación. Comprenderemos mejor lo que nuestro Josué ha hecho para introducirnos en nuestra herencia, hablando de Cristo. Cómo ha suprimido todo dominio, toda autoridad, ¿verdad? Las cuales son los objetivos principales de nuestra salvación. Y cómo Dios los está llevando a cabo. También tendremos una visión en el libro de Josué más clara de los obstáculos con los que nos encontramos y las luchas que tendremos que mantener antes de llegar a disfrutar en pleno de nuestra herencia, como lo es la salvación y la vida eterna. Y por fin veremos cuáles son los medios milagrosos que el Señor utiliza para llevarnos a nuestra mansión celestial. En otras palabras, lo que vamos a ver, según vayamos viendo el libro de Josué, ¿verdad? En la primera fase, vamos a ver la conquista de Canaán. Veremos de una forma muy significativa lo que el Señor ya ha hecho y está haciendo para introducirnos en nuestra herencia. Por lo tanto, vamos a ver de manera general, no solamente a un Moisés o a un Josué histórico, sino que vamos a ver también a Cristo en la historia de nuestro Josué de todo ese tiempo. ¿Ven? Si es que eso que vamos a hacer es lo que yo voy a detallar en la próxima grabación que tendremos durante la semana. ¿Alguna pregunta sobre el Josué histórico, la comparación del Moisés, del Josué y de Cristo, la manera en la que Moisés, aún en el tiempo de Josué, es visto, sus órdenes son llevadas a cabo, Josué la obedece y el pueblo oye la voz de Moisés a través de un Josué? Y mirando a este Josué como nuestro Jesús, que nos ha dado nos ha prometido salvación y vida eterna. ¿Amén? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran decir en cuanto a la enseñanza? Este es el momento. Amén. Si alguien quiere comentar, falta mucha gente hoy. No sé qué pasó. Bien. ¿Están ahí, hermanos? ¿O yo hablé solo? Amén, estamos aquí. Creía. Amén. ¿Algún comentario, alguna pregunta de lo que hemos hablado o de lo que usted conoce? Hemos hablado en otras ocasiones de esa batalla que hubo contra los reyes del norte y el rey del sur, la manera en la que Josué dice a la luna y al sol que se detengan y cómo Dios interpreta su oración y hace el milagro para que ellos pudieran vencer. O sea, de verdad, el libro de Josué, la toma de la tierra prometida, la manera en la que Dios opera milagrosamente las conquistas de las tierras, la manera en la que el pueblo aprende a conocer al Dios que tiene poder y tiene autoridad, y llevando todo esto a cuando ellos tienen que volver otra vez y luchar una vez más por la tierra,
y cómo llevamos esto a la vida de nosotros como cristianos hoy en día, peleando una guerra que ya Jesús ha ganado por nosotros. Pero que tenemos que perseverar y seguir peleándola en el nombre de Cristo Jesús. Algo que quieran comentar, que quieran preguntar, este es el momento sobre tanto el Moisés como el Josué histórico, que en el griego es nuestro Jesús. ¿Amén? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario de lo que he hablado? Bien. El que calla otorga, y es una de dos: o lo entendieron todo o no entendieron nada. Si no entendieron nada, entonces les invito a ver otra vez el video para que puedan captar. Creo que, bueno, no sé si fui claro. Si no fui claro, me lo avisa, hermano. Amén. Está interesante la historia y clara. No me quedó claro todo. Amén. Y Josué es un libro de que oímos muchas prédicas en las iglesias. O sea, es un libro, de alguna manera, es un libro conocido, pero que nos lleva a la verdadera conquista que fue la que tuvo nuestro Señor Jesucristo, hermano. Realmente podemos ver a Cristo en cada una de las batallas, en cada una de las partes del libro de Josué, y podemos también llevarlo a nuestra lucha diaria, la que tenemos, ¿verdad? Para poder algún día recibir la salvación y la vida eterna. Pues si no hay comentarios, si no hay preguntas, entonces terminamos nuestra clase diciéndole gracias por su paciencia, gracias por entrar, gracias por estar ahí, y recuerden que esta clase ya está casi terminando y ya para la próxima clase tendrán a otro maestro, Dios mediante. Yo estaré entrando, viéndolos, compartiendo, y pues seguiré en el grupo, pero tendrán a otros maestros que tendrán otras clases. Que Dios les bendiga, pasen buenas noches, se les quiere, mis amados hermanos, y gracias por estar ahí y tomar ese tiempo de la clase.